Hola, I'm Diego. Soy un rescatante de Animalia. Nuestro clic especial de la cámara puede ayudarnos a encontrarlo el instant animal aquí. Diga, juga, click. Vámonos amigos a la rescate amigos. Mi paciente de la rescate puede transportación en acuideri. Cosa aquí no estamos para actividad mi pack de rescate de actividad breve posa esperado y qui el transportador responsabilidad más fuerte actividad misión accomplished Restore aventura completa R1 Gran Restardo Aventura de Animalias R General Ayudamo Restaurador Animales Estamos aperados mucho sobre los animales hoy. Hasta luego, amigos.